creo que la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Hay una expresión que a veces tenemos y decimos: no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ni peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? La palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Dice que Dios en su amor y en su misericordia nos enseña de una manera, nos enseña de otra, y como decía alguien por ahí cuando estudiábamos: ¿cómo querés que te lo explique? Me decían. ¿Con manzanitas? A veces nos cuesta entender, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos pone de muchas formas para que a través de eso comprendamos. Esta tarde, mis hermanos, con la ayuda de Dios, les invito a que vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a iniciar la lectura en el versículo 1. Y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino que sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a hacer una pausa acá, mis hermanos y hermanas, en esta tarde. Bien, la verdad es que la palabra del Señor siempre, mis hermanos, aunque oigamos el mismo versículo una vez más, algo nos deja siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Si entendemos el contexto de estos versículos, está hablando de esclavitud. Resulta que en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, era común la esclavitud. Hoy en día, pues, aquí en Guatemala, pues yo creo que es bien difícil ver que todavía exista esto. Por lo menos no abiertamente, ¿verdad? No sabemos que existan esclavos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor estaba enseñando a través del apóstol Pablo a Timoteo y dándole a conocer que todos aquellos que tenían amos, que los tuvieran por dignos de todo honor. Hoy en nuestros días podríamos aplicar de alguna manera este término, porque si bien es cierto, como dije hace unos momentos, hoy no existe esclavitud acá en estos días. Pero creo que de alguna manera, como leíamos en el versículo 12 en su parte final, habla de un servicio. Creo que todos como personas prestamos un servicio. Fíjense que en mi caso, pues tengo la bendición de trabajar en imprenta. Y mucha gente me llega a buscar y me dice: mire, don Ronnie, ¿me puede hacer facturas? Porque tengo que dar factura por pago de servicios. ¿Cuántos de nosotros prestamos servicios? Creo que todos, ¿verdad? Prestamos un servicio. Y si bien es cierto, no somos esclavos, pero sí estamos bajo el mando de algunas personas. Y cuando pensamos en esto, el apóstol Pablo estaba llevándole la idea a Timoteo para que él enseñara esto, porque era necesario que nosotros como cristianos entendamos que si vamos a prestar un servicio, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Tenemos que respetar a nuestros jefes. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, hoy en la tarde que están acá, la mayoría de jóvenes, la sociedad se está corrompiendo de una manera tan tremenda, en donde los jóvenes ya no respetan a los jefes. Entran a la hora que bien quieren, salen a la hora que también quieren, hacen el trabajo como ellos les da la gana. Perdone la expresión, pero es la verdad. Es la forma que ellos lo quieren hacer. Veía yo algunas referencias y videos en internet, es bien fácil de encontrar. Yo creo que la mayoría de jóvenes dominan muy bien esto, ¿verdad? Y ahí hay ejemplos, fíjese. ¿Quiere usted tener éxito para que lo contraten? Ahí le dan una referencia. Y mire, sale una persona cuando está siendo entrevistada, todo el deseo de querer hacer las cosas bien hechas. Pero también ponen un ejemplo de una mala persona que posiblemente ni le den el trabajo. Hoy en día cuesta conseguir trabajo, ¿verdad que sí? Cuesta. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay personas que tienen trabajo y no lo saben apreciar. El jefe les dice: mira, hazme favor, haces esto y esto y esto, y lo hace
como él quiere. Es más, ni respeta al jefe, le pone apodos, lo anda poniendo en mal con otros. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y a mí me llama mucho la atención esto. ¿Y sabe usted por qué? Dicen los estudiosos que Timoteo posiblemente era una persona tímida. Por las referencias que hay bíblicas, posiblemente era una persona tímida. También dice que posiblemente, porque en algún versículo de la palabra del Señor nos llama la atención cuando el apóstol Pablo le habla de sus múltiples enfermedades. ¿Se ha dado cuenta hoy en día cuántos pretextos ponen las personas para no trabajar? Fíjese que hasta le dicen, marque asterisco tal, y le daremos el mejor o la mejor excusa para no ir a trabajar. Mire cómo está el mundo, totalmente de cabeza, ¿verdad? De cabeza. Pero la palabra del Señor creo que de alguna manera nos pone a todos en línea, ¿verdad? Y eso no nos gusta. No nos gusta. ¿A cuánto nos gusta cuando nos ponen en línea? Creo que a ninguno, ¿verdad? Pero es necesario, mis hermanos, mis hermanas, es necesario. El apóstol Pablo enseñándole a Timoteo de la manera que él debía de comportarse con sus amos. Parafraseémoslo para nuestros días y apliquémoslo ahora. ¿Cómo debe de comportarse en su trabajo con su jefe? Con aquel que está encima de él. Los que de alguna manera trabajamos por nuestra propia cuenta, creo que también prestamos servicios. ¿Cómo le prestamos el servicio a nuestros clientes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos bien o lo hacemos mal? Y esa es una reflexión que cada uno de nosotros deberíamos de hacer. Si bien es cierto, mis hermanos, hay casos especiales, porque los hay. Creo que hay casos donde el jefe, yo he visto muchos casos, pero Dios es poderoso. Dios es realmente lo mejor que podemos tener como aliado, ¿verdad? Y Él nos puede responder y quizás nos puede dar un mejor trabajo. Pero mediante estemos en la empresa trabajando, tenemos que hacer el trabajo de la mejor manera. Y dice en el versículo 2, leámoslo para poder continuar, dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos. Fíjese que yo he oído expresiones que dice, hermano aguanta, dice. No sé si ustedes lo han escuchado. Ese hermano ni me va a regañar. Así decimos a veces, ¿verdad? Y el apóstol Pablo de alguna manera enseñándole primero a Timoteo para que debería de enseñarle a los demás cómo poder hacer las cosas. Y dice, por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y luego dice y recalca, esto enseña y exhorta. Nuestro deber es prestar lo mejor que podamos nuestro servicio. Ese es nuestro deber. Obviamente somos humanos, ¿no? Eso no nos lo quita ninguno. Somos humanos. Tenemos que dar lo mejor que sea posible nuestro servicio, porque ese es el deber de nosotros. ¿Y por qué es esto? En el versículo 1 nos dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es algo que de alguna manera creo que es bastante duro, hermanos, porque como creyentes tenemos que tener conciencia que en la forma que nos comportamos, en la forma que prestamos nuestros servicios, reflejamos al Señor Jesucristo con nuestro trabajo. Sigamos, capítulo 6 siempre, pero ahora el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La verdad es de que cuando leemos la palabra del Señor, como dije, es como espada de dos filos, ¿verdad? Creo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero yo creo que de alguna manera Dios lo que busca
es hacernos reflexionar a través de varias formas, de varios medios, para que comprendamos cómo debemos de conducirnos fuera y dentro de la iglesia. Y acá encontramos algo bastante interesante cuando dice, en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esa palabra piedad, creo que de una o de otra manera nos llama la atención. Fíjese que yo buscando en el diccionario un poco esto, encontré que piedad dice que es virtud que inspira. También dice que es por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas sanas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. ¿Cómo nos comportamos nosotros fuera cuando trabajamos? En la iglesia creo que todos somos personas correctas, personas que hasta en nuestra cara denotamos cierta santidad, ¿verdad? Hasta hacemos no sé cómo la ceja. Dices, hermano, qué consagrado. Pero en la calle, ¿cómo somos en la calle? ¿Cómo tratamos a nuestros clientes? ¿Cómo tratamos al jefe? ¿Le respondemos? Y eso es lo que de alguna manera creo que nosotros, el apóstol Pablo dejándonos esta enseñanza a través de Timoteo, ¿verdad? Hoy en día creo que se aplica como anillo al dedo. Se aplica. La gente dice, la palabra del Señor es obsoleta, ese libro ya pasó de moda. No, el ser humano se viene a comportar exactamente de la misma manera y tal vez peor. Y la palabra del Señor creo que nos manda a todos a que reflexionemos cómo nos estamos comportando. Piedad dice que es una tierna devoción a las cosas sanas. ¿Cómo es usted en su trabajo, mi hermano? Si usted trabaja en una computadora, ¿qué hace con la computadora? Hay quienes son buenos para jugar solitario, ¿verdad? Y cuando el jefe no está, da la vuelta, ¿verdad? Ya están jugando solitario. Y fíjese que le estoy diciendo algo que de alguna manera podría ser sano comparado con lo que muchos hacen con la computadora. Cuando el jefe se da la vuelta, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que hace? Cuando el jefe no está, fíjese que ahora tengo entendido de que hasta los buses, a los camiones, les están poniendo GPS. Y muchos dirán, sí, es que se roban mucho los camiones. No, fíjese que no solo porque se roban los camiones, es porque aquel empleado lleva el camión de la empresa y ¡bum!, se da la vuelta y se va a hacer un mandadito por ahí, se pierde 2 horas y el jefe llama, no, es que no había señales. No, lo que pasa es que él apagó el celular para que no lo controlara. Pero el GPS, fíjese, desde la computadora el jefe se salió de la ruta. Hoy en día las computadoras, ¿verdad?, son una gran herramienta de trabajo. Pero sabía que puede ser rastreado los empleados. ¿Qué están haciendo cuando es un momento de estar trabajando? Por supuesto que sí. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, hoy hay cámaras en todos lados. En todos lados. Fíjense que estaba viendo yo unas personas que en Estados Unidos pues tratan la manera de examinar qué es lo que está pasando con determinadas empresas y determinar qué es lo que está pasando ahí para ayudar a los, por decirlo así, gerentes, o algunos son dueños, para saber dónde están los problemas y eliminar los problemas para que ese negocio crezca. Y es bastante duro decir de que estas personas ponen en encubierto cámaras y se han dado cuenta que cuando el jefe no está, hacen y deshacen los empleados. Y dicen, mire, ahí hay pérdida, mire lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a cortar personal. Y la persona dice, pero ¿cómo es posible? Si yo hago bien mi trabajo. Y lamentablemente la evidencia dice totalmente lo contrario. Como dije, la palabra del Señor es dura, pero creo que es necesaria. Para nosotros los creyentes es la palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que nos ayude, porque somos humanos, fallamos, pero como decía alguien por ahí, errar es de humanos, pero de sabios el ir corrigiéndolos.
Vale la pena, mis hermanos. ¿Y saben ustedes por qué? Vamos a seguir leyendo, mejor que la misma palabra del Señor nos diga, ¿verdad? Versículo 4. Dice que el que no se conforma, dice, con la sana doctrina o sana enseñanza, dice, está envanecido. Aquí voy a hacer una pausa. Esa palabra envanecido, no sé por qué cuando estaba meditando, fíjense hermanos, me llamó la atención y empecé a investigar un poquito respecto a esa palabra envanecido y quiero compartirles esto. Dice, envanecido o envanecer encontré, porque envanecido no encontré, solo envanecer, pero es de alguna manera un sinónimo para que comprendamos, ¿verdad? Dice acá, causar o infundir soberbia y vanidad a alguien. Pero también mire esto, lo que quiero que de alguna manera meditemos esta tarde también. Dice, dicho del fruto de una planta, quedarse vano por haberse secado o podrido su meollo. Cuando estaba meditando en esto y veía el contexto de la palabra del Señor, cuando una persona no acepta, no retiene, no practica la sana palabra de Dios, es como aquel fruto, que por dentro se pudre. En otras palabras, usted ve ahí a la persona, pero por dentro se está pudriendo. Y esto trae consecuencias, mis hermanos. Trae muchas consecuencias. Fíjense que cuando leía esto, dice que en ciertas partes de Estados Unidos, dice que el trigo se envanece, se pudre por dentro. Y dice que cuando se dan cuenta que este trigo se ha envanecido, lo desechan, porque no sirve. Dígame usted, si nosotros como empleados hacemos mal nuestro trabajo y nos llegan, como quien dice, a dar la caída, ¿con qué cara nos vamos a presentar a otra empresa? Cuando nos digan, ¿trae carta de recomendación de su antiguo trabajo? Qué tremendo, ¿no? Fíjese que resulta que, bueno, pues si empieza a darle la vuelta al mundo, ¿verdad? No sabe qué decir. No sabe qué decir. Se echó a perder. Y cuando quiere ir a otro trabajo le es más difícil, porque ha quedado mal, ¿verdad? Ha quedado mal. Dice acá, nada sabe y delira. Esa palabra delira también me llamó la atención. Dice delirar, dice desvariar, tener perturbada la razón. Cuando una persona no acepta la doctrina de parte de nuestro Dios, y leemos el contexto, estamos leyendo contextos, vamos seguidamente, está hablando de un punto, está hablando de cómo nosotros ser ante nuestros jefes, podríamos interpretarlo en nuestros días, porque como dije al principio, no somos esclavos, entre comillas, ¿verdad? Y cuando dice delira, dice la palabra perturbada la razón. Cuando no seguimos los lineamientos que Dios nos enseña, de una o de otra manera nos metemos a grandes problemas. Grandes problemas. Pero sigamos leyendo porque el tiempo se va, ¿verdad? Acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Vamos a hacer otra pausa acá. Lamentablemente, yo no sé si algunos han vivido esto o lo han visto. De una o de otra forma creo que me van a dar la razón con esto. Cuando una persona hace bien su trabajo y los jefes se dan cuenta que está haciendo bien su trabajo, algunos los ascienden, a otros les suben el sueldo, a otros los cambian de puesto, porque están dando bola. Y todos aquellos compañeros que hacen mal el trabajo, al darse cuenta de eso, ¿qué surgen ellos? Envidia. Envidia. Y cuando usted les dice y les da de reflexión, mira, lo que pasa es que vos, mira, sinceramente, vos te haces loco, vos no trabajas realmente. Y mira, ya te controlaron desde algo. Vos porque estás así con el jefe, dice. Y empiezan con sus argumentos, ¿verdad? Tratando de justificarse y al final de cuentas salen perjudicados.
Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de Dios, aunque tenga usted un jefe malo, mire cuántos casos se han conocido. Personas que a pesar que su jefe de alguna manera trata la manera de hacerle la vida de cuadritos, como dice, ¿verdad? Él dice, no, Señor, dame paciencia, ayúdame a hacer bien mi trabajo, lo hace. Que si fíjese que en la misma empresa hay otra persona que lo está observando. Este jefe le está haciendo la vida de cuadritos al otro, pero hay otro que lo está observando. De repente este alguien, sin que él se dé cuenta, renuncia a esta empresa y se va y pone su propio negocio. Y dice, ya sé a quién me voy a ganar. Y va y le dice, mira, ¿no querés venirte a trabajar conmigo? Yo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué creen que lo llaman? ¿Por qué cree usted? ¿Ha visto casos como este? Yo he visto muchos. He visto muchos. Y por eso digo que la palabra de Dios es veraz. Lo que pasa es que no la queremos vivir. Porque obviamente lidiar con un jefe tremendo es cosa seria. Es cosa seria. Pero Dios de alguna manera nos recompensa cuando nos apegamos a su palabra. Sigamos leyendo. Nacen envidias. Estamos leyendo el versículo 4. Pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ese malas sospechas, ¿verdad? Lo que pasa es de que vos de plano ya te hiciste una gran amistad con el jefe, por eso es de que se están. ¿Cómo es la gente, verdad? ¿Cómo es la gente? Tremendo, ¿verdad? Bueno, sigamos 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Esa palabra, privados. La persona cuando actúa de esa manera necia, que no se apega a las sanas enseñanzas, dice que de alguna manera queda privada de la verdad. En otras palabras, por más que se le esté diciendo, por más que se le esté aconsejando, está ciego, está ciega, no puede ver, está privada, no logra ver la verdad de lo que en realidad sucede. Se queda de una vez como bloqueada la persona. Vale la pena, ¿verdad? Realmente aplicar, escuchar la doctrina de parte de nuestro Dios. Dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias, apártate de los tales. Hace unos días, pues, un hermano comentaba esto. Las buenas costumbres son buenas, hermanos. Yo creo que son buenas las buenas costumbres, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Es bueno llegar temprano? Sí, muy bueno. Pero hay quienes piensan que el hecho de llegar a la iglesia, eso lo es todo. Y si bien es cierto, llegan todos los días de servicio a la iglesia, llegan a la iglesia, pero ¿qué hay de sus vidas? ¿Cómo son fuera de la iglesia? ¿Realmente son cristianos legítimos? ¿O solo en la iglesia, mi hermano, y allá afuera, si te veo, no te conozco? ¿Cómo somos fuera, mis hermanos? ¿Realmente somos iguales que como somos en la iglesia? ¿O somos diferentes? Leyendo esto dice que tienen como fuente de ganancia. ¿Pero qué tienen como fuente de ganancia? La piedad. En otras palabras, estas personas piensan que por ser medio buenos algo van a sacar. Y a veces lo que pasa es que me quiero codear con aquel hermano porque ese tiene una buena empresa. Y al codearme con él, obviamente mi hermano dice, hasta con ese tono voy a sacar buen billete si hago negocios con él. El objetivo de estas personas en realidad no es hacer las cosas como Dios manda, sino buscan a todo sacarle billete, lamentablemente. Sigamos leyendo, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña algo bien especial. Si bien es cierto, aquellas personas creían que iban a sacar ganancia de la piedad, pero de una manera equivocada. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, y vuelvo a la carga con los ejemplos anteriores, si usted hace bien su trabajo,
respeta a su jefe, ¿no cree que hasta le pueden aumentar? Pues sí. Y es que cuando se hacen las cosas bien hechas, trae beneficios. Trae beneficios. Pero dice acompañado o acompañada de contentamiento. ¿Está contento con su trabajo? No, dice, no estoy contento. Bueno, pídale a Dios que le dé contentamiento, haga bien su trabajo, y si quiere superarse, pídale al Señor, y Él le puede ayudar y se puede superar. Pero ahorita está donde está, y donde está debe de hacer un buen trabajo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Sabe qué hacían los antiguos? Usted no me va a dejar mentir, yo creo que lo ha escuchado, ¿verdad? Fíjese que cuando moría un gran cacique, ¿sabe qué hacían? Le enterraban con sus lanzas, lo enterraban con sus siervos, con sus ropas, con oro, con plata. Es que porque allá le va a servir todo eso. Esa era la creencia. Esta era la creencia. Y dice, es que eso sí que bien. Hoy pensamos igual. Porque queremos acumular tanto, creemos que al final todo eso nos lo vamos a llevar. Y no es así. Dice acá, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ese sin duda significa que así va a ser. Nada podemos sacar. Mis hermanos, en realidad, como digo, en aquel entonces enterraban hasta los pobres esclavos, ¿verdad? Con ellos. Yo me ponía a pensar como hoy en día, ¿verdad? Acaba de pasar esa fecha, ¿verdad? Que muchas personas van a los cementerios. Y fíjese que hay muchas personas que llevan tantas cosas al cementerio, ¿verdad? Creyendo que la persona que está en la tumba lo va a aprovechar. ¿Y quién se imagina usted que lo aproveche? Aquellas personas que controlan, que todavía hay personas que creen en esas cosas. Y se van, se esconden y dejan que hagan todo lo que tengan que hacer. Y ya que se han ido, mire, beneficiados, ¿verdad? Y aquel que está ahí en la tumba, ni el olor, ¿verdad? Ni el olor. Nada nos vamos a llevar, mis hermanos. Nada. Dice, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjese que Pablo Crescencio decía en una ocasión, y dije yo, sinceramente, qué bueno es escuchar a los hermanos ya de edad, porque dan tantos y acertados buenos consejos. Decía él, vamos a orar, pero démosle gracias a Dios porque podemos disfrutar de lo que comemos. Aunque no tengamos nada, pero podemos degustar de los frijoles, saborearlos y comerlos. Porque cuando uno está enfermo, uno quisiera probar frijoles, probar algún alimento, pero como uno está enfermo, no lo puede hacer. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Creo que la base de una persona es esta. Eso es lo esencial que necesitamos para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y dice acá, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nosotros, por naturaleza, ya la naturaleza caída de nosotros, tenemos un poquito, queremos más, queremos más, queremos más. Decía una persona, solo gano mi primer $1,000,000 y satisfecho. ¿Y qué creen? Llegó al $1,000,000 y estaba más insatisfecho. Dijo, no, al llegar a los 2 millones, entonces sí. Llegó a los 2 millones y era más infeliz, más desdichado
y ya ni dormir podía, pensando, me van a secuestrar, me van a matar, me van a robar. ¿Tendrá la palabra del Señor razón? Creo que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí la tiene? ¿La tiene? Por eso dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá quiero hacer yo una aclaración. Acá no dice que el tener dinero sea malo. No descontextualicemos la palabra del Señor. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese que hay personas que acumulan y acumulan. Ven la necesidad de alguien y no son tocados. ¿Ven que pueden compartir con alguien? No, si a mí me costó. A mí me costó, es mi dinero, hasta así, ¿verdad? No quieren compartir ni siquiera una tacita de café con alguien. Ese es el amor al dinero. Ese es precisamente el amor al dinero. Usted puede tener dinero, si Dios se lo ha permitido. Dice que cuando Él bendice, no añade tristeza con ello. Quiere decir que cuando Dios bendice económicamente, lo va a hacer de una manera que usted dice, Dios mío, estoy tranquilo, puedo compartir con alguien, tengo esto, no estoy afanado, no estoy preocupado, estoy quitado de la pena. Es una bendición de parte de Dios. Pero si usted está, ya este carro ya está bien viejo, ya tiene 6 meses que lo saqué de la agencia y ya no sirve. Codicias necias. Y no puede vivir si no cambia su carro del año. ¿Qué pasa? Ambición a otro carro nuevo. No se sacia la persona. Y como personas creo que nos vamos hundiendo. Y cada vez más trabajamos y trabajamos. ¿Se ha dado cuenta usted? Me contaba mi papá la experiencia de una persona. Decía, mire, hoy nos aumentaron a todos. ¿Qué va a hacer usted con su aumento? Ahora que me dieron aumento, ahora voy a comprar algo más grande en mi casa. Voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Siempre hay aquel afán, ¿verdad? Aquel afán. Y nunca se sacia la persona de estar. Y cuando es de compartir, no se comparte. Y acá la palabra del Señor dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra de Dios es bien clara, mis hermanos. A veces el dinero es un obstáculo para buscar al Señor realmente. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, cuán difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. El dinero muchas veces es un estorbo. Si bien es cierto, nos ayuda para muchas cosas, pero cuando le empezamos a tomar amor al dinero, ese amor al dinero nos tuerce. Ya después, ni a la iglesia queremos ir por lo mismo. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Valdrá la pena huir? Pienso que sí. Dice acá, sigue la justicia. ¿Será justo salirme a escondidas 1 hora antes del trabajo? Yo pienso que no. Porque cuando uno lo contratan, le dicen el horario. Entonces uno tiene que respetar el horario. Pero también cuando uno está trabajando, yo oía expresiones como estas. A mí no me contrataron para eso. A mí no me dijeron que yo tenía que mover ese bote de aquí para allá. No me dijeron que tenía que llevarle una tacita de café al jefe. Como que fuera algo demasiado complicado esto, ¿verdad? No queremos colaborar en algo mínimo. No, mi contrato no me lo dice.
no hay colaboración, no hay deseo de hacer las cosas como Dios manda. Y al final de cuentas, mis hermanos, sinceramente, si analizamos, si visualizamos a personas que hacen bien su trabajo, no pasan mucho tiempo sin que les aumenten, sin que los asciendan o que se vayan a un mejor trabajo. Pero una persona que no hace bien su trabajo, tristemente, lo pueden despedir. Tristemente, cuando vaya a buscar otro trabajo, se puede topar con el jefe con que él estaba huyendo, porque a veces pasan esas cosas, ¿sabías? Resulta que aquel lo despiden de aquí y pasa buscando aquí un mes, otro mes, 2 meses, 3 meses, y nunca supo que aquel jefe se trasladó de empresa, y cuando va y busca, se topa con el mismo jefe. ¿Será que lo van a contratar? Difícilmente. Vale la pena, mis hermanos, que reflexionemos en la palabra del Señor en cada uno de estos puntos. Hay mucho más que se puede extraer de la palabra del Señor, pero usted con tiempo en su casa puede leerlo, analizarlo, pensar, pedirle al Señor: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cómo debo de hacer las cosas para que hagas tu voluntad? Me decía un hermano que este estudio es cómo ser, o cómo, recordarme igual, que disculpa, se me fue ahorita de la mente, como Dios quiere que nosotros seamos, tanto dentro como fuera de la congregación, ¿verdad? ¿Cómo se debe de conducir un cristiano, tanto dentro como fuera de la congregación? Recordémonos que de nuestra forma de actuar podemos ser luz o podemos ser tinieblas. Ya para finalizar, hermanos, supe de una persona que él trataba la manera de hacer la voluntad de Dios dentro del lugar donde él trabajaba. Y resulta de que el jefe siempre le ponía cada vez cosas más difíciles. Y cuando él se dio cuenta, observó que era Dios el que estaba permitiendo que el jefe le pusiera cosas más difíciles, para que él tuviera la oportunidad de aprender cosas nuevas y más difíciles de cómo realizar. Llegó una ocasión, le pusieron una tarea bien difícil. La tarea era estar dentro de un convento, y esta persona, por sus convicciones cristianas, no podía hacerlo. Y dijo: ¿qué hago ahora? Si yo he tratado la manera de acatarme las normas de mi jefe, he tratado de hacer mi trabajo. Tomó valor y fue con el jefe. Le dijo: jefe, disculpe, yo siempre lo he respetado, siempre he hecho el trabajo como usted me lo ha mandado, pero hoy me está pidiendo algo que va contra mis convicciones. Le pido de por favor que no me haga hacer eso. El jefe le dijo: no se preocupe, no tiene que ir a ese lugar. Yo lo respeto y lo aprecio mucho por el trabajo que está haciendo. No se preocupe, se lo voy a delegar a otra persona. Aquella persona a la que le delegaron esa tarea era una persona que todo el tiempo le hacía de cuadritos la vida, burlándose de él, porque hacía bien su trabajo. Si hacemos las cosas como Dios manda, Dios nos va a recompensar. Eso se los puedo asegurar. La palabra del Señor no se equivoca. Hagamos bien el trabajo, hagamos bien nuestro trabajo, para que cuando nos pidan hacer cosas que van en contra de nuestras convicciones, tenemos la solvencia moral de poder decir: lo siento, en esta ocasión no puedo. Que el Señor nos ayude a meditar en su palabra, y que ojalá algo haya quedado de ella en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que Dios nos ayude a poder aplicar su palabra en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. amén.